Ya pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a comenzar. Hay bastante por ver. Entonces comencemos. Vamos a ver primero lo que son divisores y después vamos a ver lo que es el MCD y el MCN, ¿no? Entonces nos toca ver todo lo que es teorema fundamental de la aritmética. Vamos a ver el MCD, el MCM y la función de Euler, que vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? Es para un cálculo. Vamos a comenzar definiendo qué es un número primo. Un número primo o primo absoluto es el que tiene dos divisores positivos nada más, o cuatro divisores también se puede decir, dos positivos, dos negativos. En general se dice que tiene únicamente dos divisores positivos, que son la unidad y el mismo número. Eso es un número primo, primo absoluto. Se denotan todos los P mayores que 1, ¿sí? Y el único primo par es el 2. Por ejemplo, aquí están los números primos menores que 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, sucesivamente. Esos son números que tienen solo dos divisores positivos, la unidad y el mismo número. ¿Correcto? Esos son los números primos. Los números relativos o primos entre sí, los PESI, definimos ahora. Dos o más números se dice que son primos entre sí cuando tienen como único divisor común a la unidad. O sea, no son necesariamente números primos, sino que hago la comparación entre dos o más números y si el único divisor común es la unidad, se dice que son primos entre sí. Por ejemplo, si tengo el número 8 y el número 15, puedo calcular los divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Puedo calcular los divisores de 15, 1, 3, 5 y 15. ¿Cuál es el único divisor común de todos ellos? El 1. Por lo tanto, yo puedo decir que 8 y 15 son primos entre sí. El 8 no es primo, ni el 15 tampoco, pero sí puedo decir que son primos entre sí. ¿Correcto? Otro ejemplo, tres números, sean 10, 12 y 15. ¿Sí? Puedo calcular los divisores de 10, 1, 2, 5 y 10. Puedo calcular los divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Puedo calcular los divisores de 15, 1, 3, 5 y 15. ¿Cuál es el único divisor común? La unidad. Por lo tanto, 10, 12 y 15 son primos entre sí. ¿Correcto? Entonces, la diferencia bien clara. Los primos solo tienen dos divisores positivos, se pueden dividir entre la unidad y entre el mismo. Los primos entre sí no necesariamente son números primos, pueden ser cualquier primo. En general, se cumple. Dos números consecutivos son primos entre sí. Ahí me he olvidado de colocar eso. Dos números consecutivos son primos entre sí, siempre. Por ejemplo, 1520, 1521 son primos entre sí. ¿Correcto? Entonces, dos definiciones más para nosotros. Ahora hablemos del número compuesto. Si hablamos del número primo, que tiene solo dos divisores positivos, hablamos del número compuesto. Tiene más de dos divisores positivos. Más de dos divisores positivos. Por ejemplo, ¿no? Si analizamos los divisores de 12, tengo ahí
los divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Hay 6 divisores, entonces tiene más de 2, por lo tanto no es primo, entonces es un compuesto. Ahora, esos divisores los puedo clasificar. Ahí tengo los divisores primos, son los factores primos. Tengo los divisores compuestos, ¿sí? Tienen más de 2 divisores. Tengo los divisores simples, ¿sí? Y tengo los divisores propios. Divisores propios si le quitamos el mismo número. Entonces, todo ese tipo de divisores voy a tener. Y aquí un cuadrito, ahí hay números compuestos, el 4, el 6, etc. Ahí están sus divisores. Y así vamos a tener millones. Nunca vamos a dejar de contar los números compuestos. Y como hablamos de tipo de divisores, entonces puedo hablar de cantidad de divisores. Entonces yo puedo decir que la cantidad de divisores es cantidad de divisores primos más cantidad de divisores compuestos más la unidad, ¿no? Según lo que está acá. Y la cantidad de divisores es la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. Y la cantidad de divisores simples es la cantidad de divisores primos más la unidad. Y la cantidad de divisores es la cantidad de divisores propios más el mismo número. Son fórmulas que después vamos a utilizar con el cálculo de la cantidad de divisores. Entonces ya definimos número primos, primos entre sí, número compuesto. Ahora, teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Nos dice que todo número, ¿sí?, se puede escribir como un producto de factores primos, cada uno con su respectivo exponente. Por ejemplo, digo, sea n un entero positivo mayor que 1, entonces existe un conjunto finito de números primos, P sub k, le estoy llamando a los primos, y alfa 1, alfa 2, alfa m enteros positivos, tales que n lo puede escribir P sub 1 a la alfa 1, P sub 2 a la alfa 2, y así sucesivamente, cada factor primo elevado a un exponente. Esto es lo que me dice el teorema fundamental de la aritmética. Y eso es lo que se denomina descomposición canónica de un número. Cada vez que me hablen de la descomposición canónica, me están diciendo que el número sea escrito como un producto de factores primos, de números primos. Esos primos son P1 diferente P2 diferente P sub n, son factores primos, divisores primos. ¿Correcto? Eso es lo que me da el teorema fundamental de la aritmética. Ejemplo. 12, por ejemplo. 12 es 2 al cuadrado por 3. Eso es 12. Función canónica. Está en forma canónica. 693. 3 al cuadrado por 7 por 11. Esa es su descomposición canónica también. 80. 2 a la cuarta por 7 a la 0 por 5 a la 1. 7 a la 0 no es una descomposición en factores primos, porque 7 a la 0 es 1. Entonces, eso no está en forma canónica. 144. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2 a la 1. El 2 o los factores primos no se pueden repetir, se colocan una sola vez, tampoco es forma canónica. Entonces, la forma canónica, como ven, solo es factores primos, solo son factores primos, ¿correcto? De las potencias de 1 a más. Por eso dice que alfa 1, alfa 2 son enteros positivos. Acá alfa es 0 y 0 no es un entero positivo. ¿Correcto? Y acá el factor primo 2
se está descomponiendo y no se puede descomponer, solo se escribe una sola vez. Ya está. Eso tenemos del teorema fundamental de la aritmética. Y ahora vamos a poder calcular la cantidad de divisores. Antes yo he estado colocando divisores, divisores, divisores. ¿Cómo calculamos esos divisores? Bueno, lo que necesitamos es que el número esté en forma canónica, ¿sí? La descomposición canónica del número, y puedo calcular cuántos divisores tiene el número. ¿Cómo calculo eso? A cada exponente de los factores primos les aumento en una unidad y todos esos los multiplico. Y eso me da la cantidad de divisores de un número. Ejemplos. 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. ¿Sí? Si quiero la cantidad de divisores de 144, al 4 le aumento 1, al 2 le aumento 1 y los multiplico. Sería 5 por 3, 15. 15 divisores tiene 144. 512 es 2 a la novena. ¿Sí? ¿Cuántos divisores tiene 512? Al 9 le aumento 1, entonces tiene 10 divisores. 792 es 3 al cuadrado por 2 al cubo por 11 a la 1. ¿Cuántos divisores tiene? La potencia 2 más 1, la potencia 3 más 1 y la potencia 1 más 1. Entonces sería 3 por 4, 12 por 2, 24 divisores tiene. De esa manera puedo calcular la cantidad de divisores de un número. Hago la descomposición canónica, a los exponentes le aumento una unidad y lo multiplico y me da todos los divisores del número. ¿Correcto? Ya está. Pero tiene que ser forma canónica. No hay otra. Ahora, eso solo me da la cantidad. Pero ¿cómo calculo los divisores? Si es que yo quisiera, así como he puesto al comienzo, ¿no? Cuando puse los divisores de 8, de 10, de 12, ¿cómo calculo eso? Vamos a ver un ejemplo, lo voy a colocar. Acá. Por ejemplo, si me piden calcular los divisores de 1080, entonces lo primero que tengo que hacer es 1080 ponerlo en forma canónica, ¿no? Saco mitad, 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 tercia, lo que haya, y lo voy a escribir. Ahí está, 1080 es 2 al cubo por 3 al cubo por 5. Con la fórmula que hemos visto, puedo calcular cuántos divisores tiene. ¿Correcto? ¿Y cómo lo voy a calcular? Dice, se comienza con el menor factor primo y se escriben todas las potencias desde cero. Y la cantidad de divisores sería, a ver, 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. 1 más 1, 2. Entonces hay 32 divisores. 32 divisores. ¿Cómo calculamos los 32 divisores? A ver, una de las formas es, vamos a mostrar. Estoy formando un cuadrito ahí. Y como dice el paso 1, se comienza con el menor factor primo y se escribe todas las potencias desde cero. O sea, empiezo, el menor factor es 2, entonces voy a colocar las potencias del 2 desde el 0. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta donde llegue el exponente acá. Entonces escribo así. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Hasta ahí acaba. Ahí tengo 4 divisores ya. El 1, el 2, el 4 y el 8. Ya acabé con el 2. Ahora tengo 3 al cubo. ¿Sí?
Pero ya no empiezo ahora con el 3, ya no voy a empezar desde 0, porque 3 a la 0 también sería 1. Entonces aquí solo las potencias. 3 a la 1, 3 al cuadrado y 3 al cubo. Si hubieran más potencias, sigo con las potencias. Entonces comencemos. Ahora, primero por 3. Entonces, cada uno de estos divisores los multiplico por 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. Ya tengo 8 divisores. ¿Qué sigue? 3 al cuadrado. Ahora por 3 al cuadrado, 9 por 9. Todos los primeros por 9. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 4 y 9 por 8. Ahí está. 4 más. Sigo, falta 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Ahora 27 por los 4 primeros. 27 por 1, 27 por 2, 27 por 4 y 27 por 8. Ahí ya tengo 16 divisores de los 32. Faltan 16 más. Bueno, ya terminé con el 3. Ahora me falta el 5, que es otro factor primo. Entonces, ahora voy a multiplicar por 5. ¿A quién? A los 16 divisores que hay acá. Si a los 16 los multiplico por 5, me da 16 más 16, me da los 32. Entonces multiplico por 5 los primeros. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 4 y 5 por 8. Los segundos. 5 por 3, 5 por 6, 5 por 12, 5 por 24. Los terceros, 5 por 9, 5 por 18, 5 por 36, 5 por 72. Y el último, 5 por 27, 5 por 54, 5 por 108, 5 por 217. Y ahí tengo los 32 divisores de 1080. De esa manera puedo calcular los divisores de cualquier número en el momento que yo necesite. Entonces, de aquí en adelante ya podemos calcular divisores. Ya no nos hagamos problemas. Calculamos divisores de cualquier número. Les puse ese ejemplo para que tengan una herramienta. Hay más formas distintas, ¿no? Yo lo hago en ese orden para que se vea ordenado. Entonces estamos hablando que podemos calcular la cantidad de divisores de un número con esa formulita que hemos visto. Necesito la descomposición canónica y puedo calcular la cantidad de divisores. ¿Qué más? A esa cantidad de divisores yo le puedo calcular la suma de los divisores. Puedo sumar todos los divisores, pero no se me va a ocurrir pues aquí ponerme a sumar los 32. ¿Sí? Lo voy a acabar, pero es un chambón. Entonces hay una fórmula para calcular esa suma de divisores. Y eso me dice, la suma de los divisores. ¿Qué necesito? Que el número siga en forma canónica. Siempre es la forma canónica aquí del número. Y la suma de los divisores está dado por esta fórmula. ¿Qué es lo que hago? Cojo el primer factor primo, a su exponente le aumento un 1, le resto 1 y lo divido entre el factor primo menos 1. Y lo mismo hago con cada factor primo que se aparezca en la descomposición canónica. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Entonces, la suma de los divisores. Como esto es 2 a la cuarta, pongo 2 a la quinta menos 1, 2 menos 1. Al exponente lo aumenté en 1. ¿No? Como es 3 al cuadrado, 3 al cubo menos 1, 3 menos 1. Y resuelvo eso. 2 a la quinta menos 1 es 32 menos 1, 31. 2 menos 1 es 1, me queda 31. 3 al cubo es 27 menos 1, 26. 3 menos 1 es 2. 26 entre 2, 13. 31 por 13, 413 es la suma de todos los divisores de 144. ¿Cuántos divisores tiene? 5 por 3 tiene 15 divisores. La suma de los 15 divisores me da 403. 360. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5.
suma de divisores de 360. Nuevamente, 2 al cubo, 2 a la cuarta menos 1, 2 menos 1. 3 al cuadrado, 3 al cubo menos 1, 3 menos 1. 5 a la 1, 5 al cuadrado menos 1, 5 menos 1. Resolvemos y me da 1170 en la suma de todos sus divisores. ¿Correcto? De esa manera puedo sumar divisores. Producto de divisores también puedo calcular. El producto de divisores es la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores. ¿Correcto? Por ejemplo, 360. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Entonces, la cantidad de divisores que tiene sería 3 más 1, 4, 2 más 1, 3, 1 más 1, 2. 4 por 3, 12, por 2, 24 divisores tiene. Y quiero el producto. El producto de los divisores sería la raíz cuadrada de 360 elevado a la 24. Y eso no es otra cosa que 360 elevado a la 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta raíz cuadrada indica que estoy dividiendo 24 entre 2. 24 entre 2 es igual a 2. Ya está. Y eso se ve claramente cuando tú calculas los divisores. Vas a ver que el producto es eso. Entonces, digamos, ya tengo suma, tengo producto. Otro ejemplo. 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Cantidad de divisores. 4 más 1, 5. 2 más 1, 3. 5 por 3, 15 divisores. El producto de los divisores de 144 es la raíz cuadrada de 144 elevado a la 15. En este caso el índice no es par, es impar. Entonces, pero 144 es 12 al cuadrado. Saco raíz cuadrada de 12 al cuadrado, me queda 12 elevado a la 15. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, ahí tengo en ese cuadrito los divisores de 144. Ahí están todos los divisores. Son 15, ahí están los 15. ¿Y cómo sé que el producto es 12 a la 15? Bien fácil, mira. 1 por 144 me da 144. 2 por 72 me da 144. 4 por 32 me da 4 por 36 me da 144. 8 por 18, 16 por 9, 3 por 48, 6 por 12 y 12 por y 12 al cuadrado. Me da 144. Entonces ahí están los productos, las 15 veces. Ya está. Entonces ahí tenemos el producto, suma, producto. Ahora, muchas veces yo no quiero calcular solo cuáles son la cantidad de divisores que tiene un número. Quiero saber cuántos divisores. No, en algunos casos me van a pedir cuántos divisores de un número son múltiplos de 2, son múltiplos de 3, son múltiplos de 5. Entonces, por ejemplo, acá, 144. ¿Cuántos divisores son múltiplos de 2? Entonces tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 divisores múltiplos de 2. Pero entonces eso yo lo puedo hacer con la misma fórmula. No necesariamente calcular los divisores y ponerme a contar. Entonces vamos a ver, a eso le llamamos aplicaciones de la descomposición canónica. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Entonces ahí dice, calcule la cantidad de divisores múltiplos de 2 de 24, por ejemplo. A ver, todos los divisores de 24 que sean múltiplos de 2. Ya, lo primero, su descomposición canónica. 24 es 8 por 3. 2 al cubo por 3 a la 1. Entonces, si yo quiero los múltiplos de 2, fíjense la descomposición canónica. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
como quiero múltiplo de 2, debo de factorizar un 2 de la forma canónica. Acá está. Factorizo un 2 y en un paréntesis pongo lo que me queda. Como acá era 2 al cubo, saco un 2, me queda 2 al cuadrado por 3 a la 1. Entonces, ahora voy a calcular todos los divisores que están en el paréntesis y esos van a ser los divisores múltiplos de 2 de 24. Entonces yo digo, la cantidad de divisores de 24 múltiplo de 2, solo utilizo lo que está dentro del paréntesis. 2 más 1, 1 más 1. Sería 3 por 2, 6 serían los divisores. 6 los divisores múltiplos de 2 de 24. Si yo quisiera los múltiplos de 3, factorizo un 3. Si yo quisiera los múltiplos de 4, factorizo un 4. Si yo quisiera múltiplos de 6, factorizo un 6. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Y ahí están los divisores. Son 6. 2, 4, 6, 8, 12 y 24. ¿No? Podríamos haber calculado los divisores de 24, que son 4 por 2, son 8. Falta el 1 y el 3 nada más. Un caso. Otro caso. Ahora, cantidad de divisores múltiplo de 2, pero no de 3, del mismo 24. A ver, dos cosas, que sean múltiplo de 2, pero que no sean múltiplo de 3. Ya tenemos la descomposición canónica de 24. Entonces, ahora puedo hacer un grafiquito de esta forma. Los múltiplos de 2 ya sé que son 6. Pero no quiero que sean múltiplos de 3. O sea, debo quitar todos los múltiplos de 3. Y entonces estos serán múltiplos de 6. ¿Sí? Los múltiplos de 6, ¿cuántos serían? Acá dice que son 3. Vamos a ver. Entonces, la cantidad de divisores múltiplo de 2 y que no son múltiplos de 3 de 24 es la cantidad de divisores que son múltiplos de 2 menos la cantidad de divisores que son múltiplos de 6. Entonces, ahí tenemos. La cantidad de divisores múltiplos de 2 son 6. Y la cantidad de divisores que son múltiplos de 6, tengo 6, 12 y 24, son 3. 6 menos 3 es igual a 3. ¿Y cuáles son esos divisores? El 2, el 4 y el 8. ¿Correcto? Otra forma, como en el anterior caso. Yo quiero los múltiplos de 2, lo descompuse de esta forma. Aquí están los divisores que son múltiplos de 2. Pero no quiero que sean múltiplos de 3. Entonces anulo el 3. Y solo me va a quedar 2 al cuadrado. Ahí aplico la fórmula. Cantidad de divisores múltiplos de 2 y que no son múltiplos de 3 de 24, solo le aplico a este 2 al cuadrado. Sería 2 más 1, 3 divisores. Me da lo mismo. 3. ¿Correcto? Ahí tenemos dos ejemplos típicos. Sigamos con más ejemplos. Cantidad de divisores positivos múltiplos de 4 de 24. Como quiero múltiplos de 4 de esa descomposición canónica, saco un 4. ¿No? La descomposición es 2 al cubo por 3. Como era 2 al cubo, saco 2 al cuadrado, me queda 2 a la 1, 3 a la 1. Ahora, la cantidad de divisores múltiplo de 4 será 1 más 1 por 1 más 1. 2 por 2, 4. ¿Cuáles son? El 4, el 8, el 12 y el 24. Ahí están los múltiplos de 4. Otro ejemplo. Cantidad de divisores múltiplos de 6 del mismo 24. Ahora factorizo un 6. Es 2 al cubo por 3. Saco 6 y me queda 2 al cuadrado. Entonces la cantidad de divisores múltiplos de 6, solo que está dentro del paréntesis. 2 más 1, 3.
Y esos divisores son 6, 12 y 24. Y así puedo calcular de cualquier número cantidad de divisores múltiplo de 10, de 15, 18, de 20, 27, lo que me pidan. En el problema vamos a ver cantidad de divisores de 53, creo, múltiplos de 53, algo así. Ya lo vamos a ver. Entonces estos son ejemplitos que nos permiten ¿no? resolver diferentes tipos de problemas. Aquí están las cantidades de divisores múltiplos de 2, de 4 y de 6 que hemos calculado. Acá otro, calcule los múltiplos de 2, pero no de 4, de 24. Ahí está. Los múltiplos de 2 son 6, ¿correcto? Los múltiplos de 4 son 4. ¿Sí? Todos los múltiplos de 2, los múltiplos de 4 están dentro de los múltiplos de 2. Entonces la cantidad de divisores múltiplos de 2, pero no de 24, de 4, es la cantidad de divisores de 2 menos la cantidad de divisores múltiplos de 4. Entonces sería 6 menos 4 serían 2, que son el 2 y el 6. Otra forma, igual que la anterior, quiero múltiplos de 2, factorizo un 2. Ahí está. Pero no quiero que sean múltiplos de 4, entonces cancelo el 4. Y solo me queda 3 a la 1. A él aplico la fórmula. Cantidad de divisores múltiplo de 2 y que no sea múltiplo de 4 de 24 me da 1 más 1, 2, que son el 2 y el 6. Correcto, ahí estoy colocando 5 ejemplitos para saber cómo calcular estos divisores. Te digo que hay uno más. También puedo calcular, si me piden, por ejemplo, a ver, los cuadrados perfectos, los cubos perfectos de un número. ¿Cuántos divisores son cuadrados perfectos? ¿Cuántos divisores son cubos perfectos? Eso también lo puedo hacer. Por ejemplo, ahí, calcule la cantidad de divisores positivos cuadrados perfectos y cubos perfectos del número 2 a la octava por 3 a la sexta por 7 al cubo. Entonces, comencemos. Primero los cuadrados perfectos. Cuando yo quiero calcular divisores cuadrados perfectos, las potencias solo deben ser pares, porque quiero cuadrados perfectos. Entonces ahí tengo 2 a la octava es par, 3 a la sexta es par, 7 al cubo es impar. Entonces debo dejar 7 al cuadrado y debo separar un 7, porque con ese 7 no voy a poder hacer cuadrados perfectos. Así, lo separo. Y luego escribo como cuadrados perfectos. Esto es 2 a la octava, 2 al cuadrado a la cuarta, 3 a la sexta, 3 al cuadrado al cubo, 7 al cuadrado a la 1 por 7. Ahí está el 7 al cubo. Le doy esta forma. Una vez que tiene esta forma, en estas potencias que hemos colocado de verde, ahí calculo la cantidad de divisores cuadrados perfectos, con la fórmula que ya tenemos. Cantidad de divisores cuadrados perfectos de n sería 4 más 1, 3 más 1, 1 más 1. 5 por 4, 20 por 2, 40 divisores son cuadrados perfectos de este número. ¿Correcto? Ahora, si quiero calcular cubos perfectos, las potencias deben ser múltiplos de 3, porque quiero cubos perfectos. Si quiero cuartas perfectas, las potencias deben ser múltiplos de 4 y así sucesivamente. Entonces aquí, 2 a la octava, ¿no? Múltiplo de 3 sería 2 a la sexta. Tengo que
Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. Ahora ya está bien. Sí se le escucha, profesor. Ya está. Entonces voy a compartir de nuevo. Se había reiniciado el internet, no sé qué ha pasado. Vamos a seguir. Ya está. Entonces estábamos repasando cómo calcular cantidad de divisores, ¿no? Y estábamos aquí en los cuadrados perfectos, ¿no? Que ya les decía, tienen que ser potencias pares y le dábamos la forma de los cuadrados perfectos. Y las potencias que nos quedaban, con ella calculaba los divisores cuadrados perfectos. Y aplicaba mi fórmula de cantidad de divisores. Lo mismo para cubos perfectos, lo que pedía es que eran potencias múltiplos de 3. Como es 2 a la octava, 2 a la sexta, tengo que separar 2 al cuadrado, ¿no? Y lo escribo como cubos perfectos. Y en esos exponentes calculo la cantidad de divisores cubos perfectos. Aquí el exponente es 2, 2 más 1. El exponente 2, 2 más 1. El exponente es 1, 1 más 1. 3 por 3, 9. Por 2, 18 divisores cubos perfectos tiene este número. ¿Correcto? Ya está. De esa manera calculamos cuadrados y cubos perfectos divisores. ¿Qué ocurre si me dan el factorial de un número y yo quiero su descomposición canónica? ¿No? Por ejemplo, me dan factorial de 100. ¿Y cómo escribo la descomposición canónica de 100? Sería factor primo 2 elevado a qué potencia, factor primo 3 a qué potencia, factor primo 5, 7, 11, todos los primos menores que 100 elevados a alguna potencia. Eso sería. Y me demoraría un montón, pero hay una forma práctica, ¿no? Por ejemplo, a ver, 12 factorial. 12 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, hasta el 12. Eso lo podría hacer ligeramente rápidamente. ¿Cuál sería la potencia de 2? Si yo quiero su descomposición canónica, necesito los factores primos y cada uno con su potencia. Aquí tengo factores primos el 2, el 3, tengo el 7 y tengo el 11. Y debería escribirlo como potencia de 2, de 3, de 5, de 7 y de 11. ¿Correcto?
Pero ¿cuál sería el exponente del 2? Por ejemplo, aquí hay un 2. Aquí 2 al cuadrado hay 2 más. 1 más 2 van 3. Aquí en el 6 hay un 2 más, sería 4. 2 al cubo hay 3 más, serían 7. 2 por 5 sería 1 más, serían 8. Y en el 12 hay un 4, 2 más, hay 12. Entonces tendría que escribir 2 a la 3. Aquí tengo 1. Aquí en el 6 hay otro, sería 2. En el 9 hay 2 más, serían 4. Y en el 12 hay uno más, serían 5. Entonces sería 3 a la quinta. Y así tendría que ser para el 5, aquí hay 1 y aquí hay 2. 5 al cuadrado. Para el 7, 1 nada más. Y para el 11, 1. Eso sería su descomposición canónica. Pero eso es porque es pequeño. Pero si fuera 1250, ¿cuál es la forma práctica? La forma práctica es la siguiente. Tú vas a dividir el número que te den entre cada factor primo que aparezca en su descomposición. Cada factor primo que tú quieras o que sepas que va a aparecer en su descomposición. Por ejemplo, 12. Yo sé que el factor primo 2 lo divide. Entonces, lo que debo hacer es divisiones sucesivas del número entre el factor primo 2. De esta forma. 12 dividido entre 2 me da 6. 6 dividido entre 2 me da 3. 3 dividido entre 2 me da 1. Y ahora no es como en el cambio de base que utilizaba los residuos, no. Ahora voy a utilizar todos los cocientes. La suma de estos cocientes me da el exponente del 2. ¿Cuánto era? Era 10, ¿no? 6 más 3, 9 más 1, 10. Esa suma es el exponente del 2. Si quiero el exponente del 3, ¿cuánto era? 5 creo, ¿no? Entonces lo dividimos. 2 entre 3, 4. 4 entre 3, 1. La suma sería 5. ¿Cuál era el exponente del 5? Divido 2 entre 5, me da 2. Era 5 al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el exponente del 7? 1. Exponente del 11, 1. Y entonces la descomposición canónica de 12 factorial sería 2 a la 10, 3 a la quinta, 5 al cuadrado, 7 a la 1, 11 a la 1. Esa es la forma de calcular la descomposición canónica de un número factorial. Ya está. Ya aprendimos algo más entonces. Sigamos porque el tiempo nos gana. Otra cosa que debemos de aprender es la función de Euler. La función de Euler es una función phi de Euler. ¿Para qué nos sirve? Con esta función, por ejemplo, yo quiero función de Euler de n. Con esta función yo puedo calcular cuántos números son menores que n y además son primos entre sí con n. Dice, si n es un entero positivo, phi sub n se define como el número de enteros positivos menores a n y primos entre sí con n. ¿Correcto? Además, ¿no? En general, si yo calculo los primos entre sí menores que un número, entre ese número y un múltiplo de número, también puedo calcular cuántos hay menores y primos entre sí. Por eso dice, cantidad de números primos entre sí con n que hay entre dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, supongamos n es 12. Los múltiplos de 12, puedo escribir 0, 12, 24, 36 sucesivamente. Entonces, los primos, los PESI con 12 que están entre el 0 y el 12, o sea, ¿cuántos menores que el 12 son primos entre sí con el 12? Entonces, como el 12
es 2 al cuadrado por 3. Primos entre sí no pueden ser los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Así que de los menores que 12 anulamos el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Como tampoco puede ser los múltiplos de 3, anulamos el 3 y anulamos el 9. Entonces, ¿qué me queda? Ahí me van a quedar el 1, el 5, el 7 y el 11. Esos son los 4 que son primos entre sí con el 12. Esto lo puedo calcular con la función de Euler. Ahora, si estos son menores que 12, son 4, entre 12 y el múltiplo consecutivo también va a haber 4 primos entre sí. El 13, el 17, el 19 y el 23. Y entre el 24 y 36 también van a haber 4. Y así sucesivamente. Para eso también me sirve esa función de Euler, ¿no? Dos casos a la vez. Menores que un número o también, si quiero, de los múltiplos. Entonces, si yo aplico phi de 12, debe ser 4, porque hay 4 menores que 12 y primos entre sí con el 12. Es decir, hay 4 números positivos primos entre sí con el 12 entre 2 múltiplos consecutivos de 12. ¿Cómo calculo esa función de Euler? Nuevamente, necesito descomposición canónica. Entonces, A, B y M son primos. ¿Cómo calculo la función de Euler? Una de las fórmulas es A al exponente le resto 1. Lo multiplico por A menos 1. B al exponente le resto 1. Lo multiplico por B menos 1 y así sucesivamente. Otra forma, equivalentes al número, lo multiplico 1 menos 1 sobre el factor primo. 1 menos el otro factor primo. 1 menos el último factor primo. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Y por ejemplo, hicimos para 12, ¿no? Si n es 12, calculo 2 al cuadrado por 3 a la 1. La función de Euler sería 2 a la 2 menos 1, 2 menos 1. 3 a la 1 menos 1, 3 menos 1. Y eso me da 4. ¿Correcto? Entonces, para calcular cuántos números son menores que un número y primos entre sí con el número, la función de Euler. Entonces, a ver, resolvamos nuestros primeros problemas. Porque si no el tiempo nos gana. A ver, ahí está. Pregunta 1. Dice, los hermanos Jaime, Raúl y Fidel tienen A más B más C más D, el numeral AB, el numeral CD, años de edad respectivamente. Además, ese número CD elevado a la B por AB elevado a la D está escrito en forma canónica, donde las letras diferentes toman valores numéricos diferentes. Si Jaime tiene la menor edad posible, ¿por cuántos años es mayor Fidel que su hermano Raúl? Entonces, solución. A ver, ese número CD a la B, AB a la D, está en forma canónica. ¿Qué quiere decir eso? Que las bases CD y AB deben ser números primos, porque está en forma canónica. CD y AB son números primos. Ya está. La edad de Raúl es AB. La edad de Fidel es CD, porque dice respectivamente. Y la edad de Jaime es A más B más C más D. Además dicen que es la menor posible, o sea, es mínimo. Y tiene cifras diferentes, valores numéricos diferentes. Ah, ya, entonces me hace pensar, esta es la menor edad con cifras diferentes.
entonces yo puedo decir, si las cifras son diferentes y las menores posibles, que esas cifras sean 1, 2, 3 y 4. Son las menores cifras y son diferentes, ¿correcto? Y además, como estos son numerales, son dígitos, son números enteros, ¿correcto? Ahora, no quiere decir que A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, no. Yo sé que es 1, 2, 3 y 4, no sé en qué orden, porque me dicen que es mínimo y cifras diferentes. ¿Qué otro dato tengo? Acá, CD y AB son números primos. Entonces, ahí está la clave. Ya tengo los 4 dígitos. Ahora, de estos 4 dígitos debo de formar 2 primos. ¿Qué primos puedo formar con estos 4 dígitos? 2 a 2. Entonces yo digo, 12 no es primo. 13 sí es primo, pero 24 no. Los dos tienen que ser primos. 14 no es primo. 21 no es primo. 23 sí es primo. Y 41 también es primo. Ya está. Entonces ya tengo los primos. Y como la edad de Jaime es mínima, su edad sería 1 más 2 más 3 más 4. Entonces Jaime tiene 10 años. Y ya encontré los primos también. Los primos son 23 y 41. ¿Quién es el mayor? El mayor es Fidel. Por lo tanto, la edad de Fidel, CD es 41, AB es 23. Y esta es la descomposición del número. Y me piden cuántos años es mayor Fidel. 41 menos 23, 18 años es mayor Fidel que Raúl. Correcto. ¿Preguntas, dudas? Profesor, Sí. disculpe, ¿y 31 no sería también un número primo? 31 sí, pero 24 o 42 no. Acuérdate, tengo que formar de las 4 cifras 2 números primos. O sea, si yo tomo 31, me queda el 2 y el 4. Tendría que ser 24, no es primo. 42 tampoco es primo. Entonces desecho esa posibilidad. Eh, María, ¿qué diapositiva? Dime, ¿cuál de ellas? Ah, será pues la fórmula. A ver, vamos a ver si es la diapositiva que no. ¿Esta de Euler? No sé si es esa, no me contestas. Bueno, ya está. Sigamos. Pregunta 2. Dos. Fernando acude a un local donde imprimen gigantografías en lona de vinil para que le confeccionen letreros de publicidad rectangulares de 24 metros cuadrados y que sus dimensiones tengan un número entero de metros. Además, pidió que le confeccione todos los letreros posibles
Y no es lo mismo un letrero de forma horizontal de 8x3 que uno de forma vertical de 3x8. Si por cada letrero le cobraron 250 soles, ¿cuántos soles pagó Fernando? Entonces, a ver. Dice que quiere que le imprima así, gigantografías de 24 metros cuadrados de área, ¿sí? Y que las dimensiones sean enteras. O sea, B y H, por ejemplo, son las dimensiones, que sean números enteros. Entonces voy a tener, el área es B por H, debe ser B 24. Una de las tantas formas, porque me dice todos los letreros posibles, una de las tantas formas sería 2 al cubo por 3 a la 1. Otra sería al revés, dice, porque no es lo mismo, o sea, sería 3 por 2 al cubo, sería otra forma. Y todas esas formas debo calcular. Entonces, este es un problema de aplicación de cantidad de divisores. ¿Por qué? Veamos, voy a hacer la explicación. Si yo calculo los divisores de 24, ya podemos calcular, ¿no? 2 al cubo por 3 es todas las potencias de 2, 1, 2, 4 y 8, y como es 3 a la 1, lo multiplico por 3. Ahí están todos los divisores. Ya está. Entonces, ¿cuáles serán todas las formas posibles de formar letreros? Sería así, 1 y 24, que la base sea 1 y que la altura sea 24. Ese sería 1. Que la base sea 2, la altura 12. Que la base sea 4, la altura 6, y que la base sea 8 y la altura 3. Y entonces ahí tendría dimensiones de los letreros, 4. Pero como no es lo mismo uno que otro, entonces puedo obtener al revés también, 24 y 1, 12 y 2, 6 y 4, 8 y 3. ¿Cuántos letreros posibles puedo formar? 8. Eso si fuera un número muy grande, no lo voy a poder calcular de esta manera o me voy a demorar. Entonces, cuando a mí me piden toda la cantidad de letreros posibles, lo único que yo hago es calcular la cantidad de divisores de ese número, de esa área, de B por H. ¿Cuántos divisores tiene 24, que es B por H? Sería 3 más 1, 1 más 1. ¿Cuántos divisores tiene? 8. ¿Cuántos letreros posibles hay? 8. ¿Correcto? Entonces no siempre voy a hacer esto, solo directamente calculo cantidad de divisores. Ya está, entonces mandó a confeccionar 8 letreros. Por cada uno le cobraron 250 soles. Pagó entonces 2.000 soles en total. ¿Correcto? Este es un problema de aplicación de la cantidad de divisores. Acuérdense, aplicación de la cantidad de divisores. Preguntas, dudas. Seguimos entonces, porque el tiempo nos está comiendo. ¿Eh? Estoy avanzando rápido porque el tiempo nos gana. 3. Este también es aplicación de cantidad de divisores y de suma de divisores. Lo voy a tratar, ahí he puesto gráfico para más o menos tratar de darle una explicación a ese texto. El texto me dice todo, pero hay que interpretarlo. Dice, en una bodega se tiene varios toneles que contienen 72 litros de vino cada uno. Me dice, varios toneles, no me dicen cuántos. El encargado de dicha bodega distribuye íntegramente el contenido de cada tonel en envases que contienen igual cantidad entera de litros. Si los envases empleados en cada tonel contienen diferentes cantidades entre sí. Ya está. Con eso me está diciendo cuántos toneles hay. ¿Por qué? Porque yo cojo un tonel y supongamos que tengo botellas de 1 litro
los lleno los 72 litros en esa botella. Si tengo botella de 2 litros, lleno los 72 litros de la botella. Si tengo botella de 3 litros, lleno los 72, porque me dicen que son envases de igual cantidad, ¿sí? Pero diferentes cantidades entre sí. Y me piden la diferencia entre el número total de envases empleados como máximo y el número de toneles que se tiene como mínimo. O sea, ¿cuántos toneles como mínimo se tiene? Entonces, aquí va la explicación. No sé cuántos toneles hay, pero cada uno tiene 72 litros. ¿Cierto? Ya está. Entonces, supongamos que el primer tonel se lo va a vaciar en botellas de 1 litro. El segundo tonel en botellas de 2 litros. El tercer tonel en botellas de 3 litros. Todas de 3 litros, todas de 2, todas de 1. El cuarto tonel en botellas de 4 litros. Y así sucesivamente. Y el último tonel lo dejo pues en un bidón de 72 litros. Porque me dice que distribuya íntegramente el contenido en envases de igual cantidad entera. O sea, acá todos son iguales, todos son iguales. Pero además, cada tonel contiene diferentes cantidades. Este de 1, este de 2, de 3, de 4, de 72. ¿Quiénes son esos números con respecto a 72? Entonces yo tengo 72, hago su descomposición canónica. Si calculo los divisores de 72, ahí está. ¿Qué he utilizado? El 1 es un divisor, el 2 divisor, el 3 divisor, el 4 divisor, el 72 divisor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular cuántos toneles hay, como me dice que son la distribución en diferentes, lo puedo distribuir de cuántas maneras? De la cantidad de divisores que tiene 72. Si aquí hay 4 por 3, hay 12 maneras, entonces voy a tener 12 toneles. Y eso es lo que se calcula. El número de toneles como mínimo es la cantidad de divisores. Y esos son 12. ¿Correcto? Eso es lo que me dice el problema. Hay que entenderlo. Dice, el encargado distribuye el contenido de cada tonel en envases de misma cantidad, todos de una misma cantidad. Pero además los envases de cada tonel contienen diferentes cantidades, 1, 2, 3, 4 hasta 72. Entonces puedo utilizar todos los divisores porque ahí no va a sobrar ni va a faltar. Entonces, cada vez que me digan este texto, ya sé que debo calcular cantidad de divisores. Y eso es número de toneles como mínimo. Por eso acá me dice 72 litros de vino cada uno. Varios toneles. No me dicen cuántos porque los puedo calcular con el texto. Ya está. Aplicación de cantidad de divisores nuevamente. Ahora me piden número total de envases empleados como máximo. Ese número justamente es la suma de divisores. ¿Sí? Y me piden la diferencia entre esos dos. Pero ¿por qué es la suma de divisores? ¿Por qué es la suma? Ya. La explicación es la siguiente. En el primer tonel hay 72 litros y lo voy a vaciar en botellas de 1 litro. ¿Cuántas botellas voy a utilizar? Voy a utilizar 72, ¿no? Aquí lo escribo. Botella de 1 litro voy a utilizar 72. Si lo distribuyo en botellas de 2 litros, voy a utilizar 36. Si lo distribuyo en botellas de 3 litros, voy a utilizar 24. Si lo distribuyo en botellas de 4 litros, voy a utilizar 18. Y así sucesivamente, si dejo un bidón de 72 litros. ¿Y quiénes son estos números? Si yo quiero la cantidad de botellas, ¿qué tendría que hacer? Sumar 72 más 36 más 24 más 18, así hasta 1. ¿Y esos quiénes son? Esos no son los divisores.
Entonces, si sumo estos divisores, sumo la cantidad de envases que voy a utilizar. Por eso el número de envases como máximo es la suma de los divisores de 72. Acá está su descomposición canónica. 2 a la cuarta menos 1, 2 menos 1, 3 al cubo menos 1, 3 menos 1. Eso me da 195. Y me piden la diferencia de estos dos que me da 186. Preguntas, dudas. Profe, ¿puede poner un ratito el problema 2, por favor, para tomarle foto? Sí, no te preocupes. Ahí está. Gracias. Ya está. Entonces, eso son aplicaciones que hay que poco a poco, ¿no? Ir captando la idea de cómo puedo aplicar la cantidad de divisores, la suma de divisores, ¿no? Porque no es matemático que lo sumo, lo calculo, ¿no? Tiene su explicación. Aquí le he tratado de hacer, ¿no? Tanto la suma, porque acá la cantidad de botellas voy a sumar, es como si sume los divisores, son los mismos divisores que están acá. 72, 36, 24, 18 hasta 1. Ya está. Sigamos, porque el tiempo es oro. 4. El profesor Gustavo tiene N años laborando como docente en el CEP. Si se sabe que G tiene 52 divisores positivos múltiplos de 35, pero no de 49, ¿dentro de cuántos años el profesor Gustavo cumplirá bodas de plata como docente en dicho centro de estudio? Ya. Entonces, a ver, aquí mis datos, G, y además la cantidad de divisores múltiplos de 35, pero no son múltiplos de 49 de G, es 52. Esos son mis datos. Entonces, debo hallar N, porque N es la cantidad de años que trabaja como docente Gustavo. Entonces vamos a hallar N. Entonces, como acá me dan el dato que la cantidad de divisores múltiplos de 35, voy a calcular, pues ya hemos visto cómo calculo los múltiplos de 2, los múltiplos de 4, los múltiplos de 6. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se factoriza el 35, ¿no? Entonces, aquí adentro están todos los múltiplos de 35. Pero si se acuerdan el ejemplo que le decía, múltiplos de 2 pero no de 3, múltiplos de 2 pero no de 4 que habíamos hecho. Ahora yo quiero que no sean múltiplos de 49. 49 es 7 al cuadrado. Entonces, los múltiplos de 49, para eso tendría que anular esas potencias de 7 al cuadrado. Y voy a calcular la cantidad de divisores múltiplo de 35, pero no de 49, solo en este número, que sería 3n más 3 más 1, 3n más 4. Pero eso me dan como dato, me dicen que es 52. Entonces de ahí encuentro n. N vale 16, ¿no? 52 menos 4, 48 entre 3, n vale 16. Entonces el profesor Gustavo tiene 16 laborando en el CEP. Para su boda de plata le faltan 25 menos 16, le faltan 9 años para su boda de plata. Ya está. Pregunta. Ya está. Entonces, todo bien, no hay ninguna pregunta. Seguimos por el tiempo. Entonces, sigamos.
En el problema 5 vamos a aplicar la función de Euler. A ver, dice ahí. Claudio tiene su álbum del Mundial de Fútbol 2022 con espacios numerados del 1 al 600 para pegar la figurita de los jugadores. Y observó que dicho álbum solo llevaba todas las figuritas que son múltiplos de 2, de 3 y de 5. Si hoy decidió comprar todas las figuritas que le faltan para llenar su álbum a un precio de 2 soles cada uno, ¿cuántos soles pagará Claudio por esa figurita? Entonces, él dice que tiene un álbum que es de 600 figuritas, ¿no? Las figuritas van a ser del 1 al 600. Y él observa que ya están pegadas las que son múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 5. Las figuritas que tiene son múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 5. Ahora, entonces, ¿qué necesito? Encontrar las figuritas que son menores que 600, pero que no son múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Esas son las que le faltan. Yo aquí hago mi descomposición canónica de 600. Entonces, las figuritas que le faltan son los menores que 600 y que no son múltiplos de 2, de 3 y de 5. Y si yo quiero menores que 600 y que no sean múltiplos de 2, de 3 y de 5, quiere decir que voy a calcular todos los menores que 600 y los que son primos entre sí con 600, porque no son múltiplo de 3, múltiplo de 2 ni múltiplo de 5. ¿Y quién me da eso? Los menores que 600 y los primos entre sí, la función de Euler. La función de Euler de 600 me da todos los números menores que 600 y que son primos entre sí con 600. Y si son primos entre sí, no son múltiplos de 2, ni de 3, ni de 5. ¿Por qué? Porque la descomposición canónica de 600 tiene un 2, tiene un 3 y tiene un 5. Entonces la función de Euler aplicó su fórmula, cualquiera de las dos, y esa fórmula me va a dar que hay 160 números que son menores que 600 y que no son múltiplos de 2, de 3 y de 5. Entonces él ha comprado 160 figuritas. A 2 soles cada uno, pagará 160 por 2, 320 soles va a pagar Claudio. Preguntas, dudas. Ya, entonces ahora vamos. Rápidamente vamos a ver, nos toca ver el MCD y el MCM, ¿no? El MCD es un divisor, hablo de divisores, un divisor común y además el mayor posible. Por ejemplo, si tengo 40 y 24, puedo calcular los divisores de 40, los divisores de 24, ¿cierto? ¿Cuáles son los divisores comunes? Ahí están los comunes. ¿Cuál es el mayor posible? 8. Entonces, el MCD de esos números es 8. Así de simple. ¿Cómo calculo esto? De dos formas. Una fórmula es descomposición canónica, ¿no? La descomposición canónica de los números, y el MCD está dado por los factores primos comunes, nada más. Los comunes en este caso son el 2 y el 3 comunes, no el 5, ni el 7, ni el 11, ni el 3. Solo el 2 y el 3. Y se utilizan los menores exponentes de cada factor primo. El 3 del 2 y el 2 del 3. 8 por 9, 72 sería el MCD. Otra forma es utilizando este algoritmo de Euclides. Se trazan rectas paralelas
y se divide el mayor entre el menor. Acá arriba van los cocientes y acá abajo van los residuos. Y empiezo a dividir. A entre B me da un cociente Q sub 1 y acá abajo me dará un residuo. Como son divisiones sucesivas, ahora este residuo pasa acá a ser divisor. Y divido B entre R1, me dará otro cociente, otro residuo. El residuo 2 ahora pasa a dividir, divido R1 entre R2, me da otro cociente, otro residuo. El residuo pasa a dividir, me da otro cociente, y así sucesivamente. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el último residuo sea 0, ¿sí? Y el residuo anterior, ese va a ser el MCD. Veamos rápidamente ejemplos. Por ejemplo, A391, B323. Hago mi algoritmo, A y B. Cociente residuo. Voy a dividir 391 entre 323. Ese cociente es 1. Residuo me da 68. El 68 pasa a dividir 323 entre 68. Eso me da 4. Residuo 51. Pasa el 51, residuo 1. Perdón, cociente 1, residuo 17. Pasa el 17. 51 entre 17 es 3, 0 residuo. El MCD es 17. Esa es una división por defecto, por ejemplo, clásica, ¿no? Lo que siempre hacemos. Pero también nosotros hemos visto que las divisiones inexactas lo puedo hacer por exceso. Esto igual lo puedo hacer por exceso. Mire, cociente residuo 391, 323. Si el cociente por defecto es 1, por exceso, ¿cuánto era? Una unidad más. Entonces ahora sería 2. Entonces ahora 2 por 323 me da 646. 391 menos 646 me da menos 255. Ahora el residuo es negativo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por exceso. Ya. Pero sigue mi división. El 255 sin signo pasa a ser divisor. Y sigo dividiendo por exceso. Entonces 323 en 255 no sería 1 por exceso. Por exceso sería 2. Residuo menos 187. Pasa el 187. Aquí el cociente por exceso también sería 2 menos 119. Pasa a dividir. También sería 2 acá, menos 51. Pasa a dividir el 51. 119 entre 51. Aquí por exceso sería 3. Y me da menos 34. Pasa a dividir. Aquí por exceso sería 2. Sería 68 menos 51 menos 17. Pasa el 17. 34 entre 17 es 2. Residuo 0. El mismo MCD. Por defecto, por exceso lo puedo hacer. Lo puedo combinar, si quieren lo puedo combinar. Empiezo a ver, hacer por exceso como hice en la primera tabla. Y aquí ya lo hago por defecto. Hasta aquí es por defecto, ¿no? Aquí sería 1, pero a partir de aquí voy a hacer exceso. Ya no pongo 1, pongo 2. Y lo hago por exceso. Por exceso. Paso a dividir por exceso. Igual me sale el MCD. Esa es la ventaja de este algoritmo. Lo puedo hacer como yo desee. Ahora, ¿qué ocurre si me dan solo los cocientes y tengo una tabla y debo completar? Me dan solo los cocientes, por ejemplo ahí me dan esto, y lo debo completar. Y hago lo siguiente. Como ya sé, si aquí terminan los cocientes, entonces ahí debe estar el MCD, le llamo D, y aquí el residuo debe ser 0. Y lo empiezo a completar. ¿De dónde sale este 2D? 2 por D más 0. El 2D viene acá. ¿Cuánto sale aquí? 2 por D, 2D por
más 1, 3D. ¿De dónde sale este? 3 por 3, 9 más 2, 11D. Y el último, ¿cuánto sale? 11 por 2, 22 más 3, 25D. Eso vamos a utilizar nosotros. Pero rápidamente, aquí hay propiedades del MCD. No voy a explicar mucho porque no nos queda tiempo. Tómenle una captura. El mínimo común múltiplo. Ahora, con el mínimo común múltiplo hablo ya no de divisor, hablo de múltiplo común y hablo del menor posible. ¿Por qué? Fíjense, si yo quiero los múltiplos de esos dos números, son infinitos. Nunca acaban los múltiplos. Entonces no puedo hablar del mayor múltiplo, que nunca lo calcularía. Por eso es que hablo del menor múltiplo. ¿Cuáles son los múltiplos comunes? Ahí están. ¿Cuál es el múltiplo, el menor múltiplo? El 24. Ese sería el MCN. ¿Correcto? También lo calculo por descomposición canónica. Por ejemplo, hay esos dos números. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Aquí debo coger todos los factores primos que aparezcan, todos. El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Y a diferencia del MCD, aquí los mayores exponentes de cada uno, los mayores exponentes. Y eso me da el MCD, el MCN. ¿Sí? También ahí hay propiedades que vamos a utilizar. Ahorita voy a tratar de hacer 1, 2, 3 ejercicios y veamos los problemas. Problema 6. Tatiana y Juliana tienen T y J soles respectivamente. Tatiana tiene la máxima cantidad de dinero posible, pero menos de 700 soles. Si Juliana, al calcular el MCD de T y J mediante el algoritmo de Euclides, obtuvo correctamente los cocientes sucesivos, 3, 1, 2 y 5 en ese orden, ¿cuánto dinero en soles tienen entre ambas? A ver, calculemos. A ver. Cantidad de soles que tiene Tatiana es T. Cantidad de soles que tiene Juliana es J. Tatiana tiene la máxima cantidad de dinero posible, pero es menor que 700. Ya está. Y calcula mediante el algoritmo el MCD. Entonces trazo mis líneas y voy a colocar lo de Tatiana, lo de Juliana voy a dividir porque Tatiana tiene la mayor cantidad y los cocientes que me han dado. Ya está. Y voy a completar como hicimos en el ejemplo, ¿no? Entonces, esto, si ahí termina el cociente, el residuo debe ser 0. Y el del centro debe ser el MCD. Entonces, que sea D el MCD. ¿De dónde vino ese MCD? De ese residuo en la división anterior. ¿Cuánto es el divisor acá? Sería 5 por D más 0, 5D. ¿De dónde viene ese 5D? De ese residuo. ¿Cuánto es el divisor acá ahora? 2 por 5, 10D más 1, 11D. ¿De dónde vino ese 11D? De ese residuo. ¿Cuánto tiene Juliana entonces? 11D por 1, 11D más 5, 16D. ¿Y cuánto tiene Tatiana? 16D por 3, 48. Más 11, 59D. Entonces ya tengo en función del MCD cuánto tienen cada uno. Pero Tatiana tiene lo máximo es 50D menor que 700. Entonces el D tiene que ser máximo y será 700 entre 59, que es 11 y algo más.
Por lo tanto, el máximo valor de D sería 11. Entonces me piden cuánto tienen entre las dos. Tatiana más Juliana, 59D más 16D, 75D. Y 75 por 11 me da 825 soles tienen entre las dos. Preguntas. Si no hay, sigo, porque el tiempo nos lleva. Siete. En un salón de clases, Diana les comenta a sus amigas, mi abuelo Adán tiene 20 años más que mi abuela Eva y acaban de cumplir 37 años de casados. Si el MCM de las edades que tienen mis abuelos Adán y Eva es 240, ¿a los cuántos de edad años de edad se casó mi abuela Eva? Entonces, a ver, edad de Adán que sea A, edad de Eva que sea E. Adán tiene 20 años más que mi abuela, entonces la diferencia de edades es de 20. Y además el MCM de las dos edades es 240. Esos son mis datos. Entonces necesito la edad de Eva. Entonces, supongamos que el MCD es D. Y por una propiedad del MCD, cada número se puede escribir como un producto del MCD por números primos entre sí. Entonces, A lo puedo escribir D por P y E lo puedo escribir D por Q, donde P y Q son primos entre sí. Entonces, reemplazando, si A es D por P y E es D por Q, eso es igual a 20. Factorizo un D y me queda D por P menos Q igual a 20. Esa es una propiedad. Y además, si A es D por P y E es D por Q, el MCM será D por P por Q. Y eso es 240. Porque acuérdense, ¿quién es el MCM? Todos los factores primos. Ya, y tengo aquí dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, si yo las divido término a término, voy a anular una incógnita. Y me va a quedar P menos Q sobre P por Q es igual 1 sobre 12. Simplifico 20 entre 240. Y necesito, P y Q son primos entre sí. Dos números primos entre sí que multiplicados me den 12 y restados me den 1. Entonces, 4 y 3. 4 por 3, 12. 4 menos 3, 1. Entonces ya tengo, y son primos entre sí. El único divisor común es la unidad. Entonces P es 4, Q es 3, y si P es 4 y Q es 3, P menos Q es 1, D vale 20. Ya está. Entonces, ¿cuál es la edad actual de Eva? D por Q. D por Q. Sería 20 por 3, 60 años. Como ya tiene 37 años de casado, ¿a los cuántos años se casó? La abuela Eva se casó a los 60 menos 37 de casado, a los 23 años se casó la abuela Eva. Preguntas. Está claro, ¿no? Digamos porque no gana el tiempo. 8.
Las amigas María, Juan y Romina prepararon 144, 204 y 180 chocotejas artesanales. Cada una de ellas colocará íntegramente sus chocotejas en cajas que contengan la misma cantidad sin que le falten ni le sobre chocotejas. Si todas las empleadas son idénticas, ¿cuántas cajas como mínimo se utilizó para empaquetar el total de chocotejas que prepararon las tres amigas? Ya está. Entonces, las chocotejas que prepararon, 144, 204, 180. Dice que cada una va a colocar la misma cantidad de chocotejas en cada caja. Lo que sea X la cantidad de chocotejas en cada caja. Como no va a sobrar ni va a faltar, entonces puedo dividir 144 entre X, 204 entre X, 180 entre X, porque no va a faltar. Eso quiere decir que X lo debe dividir a esas cantidades exactamente. Entonces X es un divisor común de esas cantidades. Y como me piden la menor cantidad de cajas, entonces X tiene que ser el mayor valor posible, pues se requiere mínimo número de cajas. Entonces de ahí ya tengo, ¿quién es X? El mayor divisor común. Eso quiere decir que X es el MCD de esas tres cantidades. Hacemos la descomposición canónica de las tres cantidades y el MCD, ¿quién es? Los factores primos comunes, el 2 y el 3, con su menor exponente cada uno. En este caso, 2 al cuadrado por 3. Entonces, 12 chocotejas hay en cada caja. Y la pregunta es, ¿cuántas cajas? Entonces, el número de cajas es, María utilizó 144 entre 12, Juana 204 entre 12 y Romina 180 entre 12. Y eso me da 12 más 17 más 15, 44 cajas como mínimo se utilizó. Preguntas. No, todavía no llegamos al descanso, por eso es que estoy corriendo. Todavía nos quedan 3 minutos. Ya está. Vamos, la última entonces. Está claro ahí, ¿no? Es clásico, problema clásico del MCD. Y aquí un problema clásico del MCM. Filomeno se compromete a ir al cine con su esposa cada 16 días, con su madre cada 24 días y con su hermana cada 32 días. Si hoy viernes va al cine con las tres juntas por primera vez, ¿qué día de la semana irá al cine con las tres juntas por quinta vez? Entonces puedo graficar así. Hago estas líneas. Hoy día es viernes, primera coincidencia. ¿Sí? Con su esposa dice cada 16 días. Con su madre cada 24 días. Y con su hermana cada 32 días. Y supongamos que aquí es la segunda coincidencia. Entonces va a transcurrir un tiempo. Una cantidad de días transcurren para la segunda coincidencia. Pero este tiempo que transcurre va a ser un múltiplo de estas cantidades porque aquí coinciden. Entonces yo puedo decir T es un múltiplo común de esas cantidades. Y de la primera a la segunda es el menor número, el tiempo posible. Entonces T es el menor valor posible. Por lo tanto, T es el menor múltiplo común. T es el MCM de esas cantidades. Nuevamente hago su descomposición canónica y calculo el MCM. El MCM sería 2 a la quinta por 3, que me da 96. ¿No? Lo mayor,
los factores primos con su mayor exponente. Entonces, 2 a la quinta, 32 por 3, 96. Entonces, ese para la segunda coincidencia transcurren 96 días. Pero para la quinta coincidencia debe haber 4 veces 96. Entonces, eso me da 384 días. Como debo calcular qué día cae, y aquí es viernes, entonces esto lo debo dividir entre 7, porque la semana tiene 7 días. Y 384 me da que es múltiplo de 7 más 6 por defecto. Y por exceso puedo decir que es múltiplo de 7 menos 1. Entonces ahora vamos a calcular qué día es la quinta coincidencia. Viernes. A ese viernes que comenzamos le debemos sumar múltiplo de 7 menos 1. Pero viernes más múltiplo de 7 sigue siendo viernes. Y viernes menos 1 será jueves. Entonces el día jueves es la quinta coincidencia. Preguntas, dudas. Muy bien, Aldair. Jueves hay. Siendo las 11, terminamos. Le dejo ahí la pregunta 10, que la dejo. Corrijan ahí, es MCD de A más 1, B más 1. Aquí. MCD de A más 1, B más 1. Esto es A, esto es B, ¿no? A más 1 es esta cantidad. Esto es A. Esto es A con el 0 más un 1 acá. Me da esta cantidad, ¿no? Y acá B es esto en 0 más un 1. Ahí me falta. Ahí antes lo estuve viendo, lo estuve borrando porque no estaba bien. Esto es más 1. Para que se pueda aplicar la propiedad. Ahí. A más 1. Y acá también. B más 1. No podemos moverlo más acá. Ahí. Corrijan eso. A más 1, B más 1. Y ahí está la solución. Aplicamos propiedad también. Esta propiedad que está aquí de María es la que aplicamos. Y encontramos la solución. Muy bien. Gracias. Ya nos estamos viendo. La clave de los propuestos. Se acabó. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Cuídense. Nos vemos. Cuídate.